Continuamos con más aquí en Economía para Todos y vamos a hablar de un tema que adelantamos al inicio del programa sobre la crisis de los fertilizantes. A poco de cumplirse ya un mes de las manifestaciones que vimos, ¿no? Y fuimos testigos del sector agrario debido al incremento de los precios de los fertilizantes, Óscar Sea, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, anunció que su despacho sostuvo reuniones con empresarios chinos y coreanos también para poder instalar una planta productora de fertilizantes en un plazo de 2 años. Esto en entrevista con TV Perú, el líder del sector reveló que estos encuentros se realizaron durante las negociaciones de compra de urea que el Perú busca concretar con Bolivia. Choquechambi admitió la necesidad inmediata de adquirir fertilizantes. Por ello, resaltó que nuestro país debe poseer su propia industria petroquímica, debido a que las importaciones de los nutrientes agrícolas podrán verse limitadas a causa de factores, recordemos, como la guerra entre Rusia y Ucrania. Para poder entender un poco y analizar también a qué se debe esta crisis de fertilizantes y cómo nos afecta a nosotros, sobre todo qué solución deberíamos ver en el corto plazo, vamos a conversar con Víctor Ballena, él es coordinador del Observatorio de Comercio Exterior de Economía de la UPC. Víctor, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Muy buenas tardes, ¿qué tal todo? Bien, en principio coméntenos una explicación sencilla. ¿Qué es lo que está pasando con los fertilizantes a nivel internacional y por qué está llegando cada vez menos cantidad de toneladas de fertilizantes en el país? Bueno, hay que ver un poco más claro el país que tiene una política en la exportación de fertilizantes, que es el Rusia. Rusia tiene grandes porcentajes de exportación de fertilizantes y nuestro país le compra prácticamente hasta el 2021, le compraba el 28% del total de las importaciones que tenemos nosotros. Sí, vamos a... Señor Ballena, le voy a pedir unos minutos para poder solucionar el tema del audio, pero claramente estamos entendiendo que, claro, Perú del total o del 100% de fertilizantes que usa para poder cultivar, producir, continuar con este proceso productivo de alimentos como la papa, la yuca, los tubérculos y demás, compra fertilizantes de otros países, entre ellos Rusia. Y sabemos que Rusia en estos momentos está pasando por un tema complicado con Ucrania. Entonces, al cerrar los caños de estos países que son claves en temas de distribución de fertilizantes, nos va a afectar enormemente. Ya estamos con el señor Víctor Ballena, coordinador del Observatorio de Comercio Exterior de Economía. Por favor, Víctor, coméntanos cuál es el correlato, ¿no?, de esta crisis internacional y de qué manera sigue golpeando a la economía peruana. Bien, como te lo estaba tratando de explicar, la economía rusa es una de las principales economías en términos de exportación de fertilizantes. Entonces, nosotros hasta finales del 2021 le comprábamos el 28% del total de importaciones. Y es a partir de enero del 2022, ya con el inicio de la guerra, hemos bajado nuestras compras de fertilizantes a Rusia a un 2.8%. Entonces, ahí estamos comprobando que la demanda que nosotros teníamos hacia Rusia ha pasado a otros países. Y por ende, el precio se ha también elevado en los otros países porque han aumentado su demanda. Entonces nosotros hemos tenido que aceptar precios relativamente altos al comienzo de la guerra y hoy por hoy ya con una mayor prolongación de lo que viene a ser el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, se han ido elevando mucho más. Y eso ha afectado en nuestras compras. Víctor, si antes le comprábamos a Rusia, del 100% de fertilizantes que entraban al Perú, ¿cuánto en porcentaje venía de Rusia?
Antes de que finalice el 2021 comprábamos casi cerca del 23%. Ajá. Y ahora imagino que con toda esta guerra ha cambiado un poco la torta de distribución. ¿A quién le compramos ahora? ¿Quién está ocupando ese puesto que tenía Rusia antes de la guerra? Prácticamente lo hemos diversificado entre varios países y a Rusia solamente le estamos comprando cerca del 3%. Ajá. Y imagino que esos países, ¿cuáles son? Bueno, en principio estamos comprando ahora a ver, ¿dónde están los datos? Estados Unidos me parece que está en la lista. Sí, que Estados Unidos también es un gran proveedor de fertilizantes. O sea, le estamos comprando. Pero recuerden bien que hay una crisis de contenedores, hay una crisis logística en el mundo, y entonces prácticamente el impacto de los costos no solamente es en el precio de los fertilizantes, sino que también es el precio en las transacciones, ¿no? De los fletes, exacto. Y el tipo de cambio, además. Bueno, sumado al tipo de cambio. Hay varios efectos en que ha dado pues un shock tremendo en el precio de fertilizante. Ahora, Víctor, perdóname que te interrumpa. Sí. Vamos a entrar en algunas semanas, en algunos meses, en la campaña de cosecha en el Perú que inicia en agosto aproximadamente y creo que cierra en enero del próximo año, febrero del próximo año. Sí, correcto. Hay varios productos. Y con esta subida de fertilizantes que estamos viendo, y acá van mis dos consultas, ¿cuánto se ha incrementado el precio de los fertilizantes y cómo de esta manera o de qué manera esto va a afectar la cantidad o el proceso de cosecha en el Perú? Es decir, ¿cuánto menos vamos a producir y qué productos vamos a dejar de producir en la cantidad que veíamos el año pasado, por ejemplo? Por ahora el incremento está teniendo cerca del 50%. Y esto es variable porque ten en cuenta de que como esto se realiza entre diferentes empresas, cualquiera puede entrar en un poder de negociación. Entonces, pero en promedio, el incremento de los fertilizantes está teniendo un incremento de cerca del 50%. Entonces, esto se va a trasladar a las empresas que más han importado este insumo para la producción. Se va a dar, como bien lo dijiste, a partir de agosto. Entonces, nosotros en la investigación que hemos realizado, el producto más afectado va a ser el maíz amarillo duro. Ajá. Aunque increíblemente, nosotros también importamos el maíz amarillo duro, en la producción nacional también se utiliza mucho este fertilizante para la elaboración, la producción de maíz amarillo duro. Entonces, ¿Qué otros productos más se van a ver afectados? ¿Con qué productos usan la urea como fertilizante, Víctor? El maíz amarillo duro es uno de los que más se va a ver afectado, ¿no? Y después hay otros productos como la cebolla o algunas frutas como el mango, se van a ver ya en menor medida, pero lo que más nos preocupa es el incremento en el maíz amarillo duro, ¿no? Que eso se va a traducir en el precio del pollo. Por supuesto, justamente. Eso es lo que estamos previendo que va a ser de repente el de mayor impacto, que puede golpear mucho en la carne más popular de la población. Exacto. ¿No? ¿Y eso en cuánto tiempo lo vamos a ver, Víctor? Porque ya, de todas maneras, lo que hemos reportado aquí en RPP es que ya el precio del pollo está un poco regularizándose, pero con esta situación nuevamente se va a disparar. ¿En cuánto tiempo vamos a ver un incremento del precio del pollo? O sea, que aquí entra mucho el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Se han dejado comprar los pollos, porque recuerden que el pollo va en grandes cantidades, entonces ha habido un exceso de oferta que ha hecho que se disminuya un poco el precio del pollo. Pero ahora va a venir el pollo que va a estar con el maíz amarillo duro, con el precio más incrementado. Entonces, las previsiones quizás de los avicultores o de los que crían los pollos va a ser de que el incremento va a estar a mediados de año o casi finalizando el año, porque van a tener que recuperar estos aumentos en los sobrecosto. insumos. ¿Qué otros? Y para cerrar, Víctor, de repente a muchas personas en casa dirán, pero Valeria, el guano, ¿por qué no usamos el guano como fertilizante?
qué pasa con esto, Víctor? Entiendo que se usa, pero me parece que no, digamos, no satisface la demanda, ¿no? No es tan importante, entre comillas, como la urea. Hay que entender varias cosas. Nuestra producción agrícola ha tenido un incremento exponencial en los últimos años. Entonces, la demanda de los agricultores por insumos más importantes se ha dado en todos los grados, ¿no? Entonces, por eso que hemos tenido hasta el año pasado liderazgos en agroexportaciones. Pero, obviamente, la pandemia y otros factores más han contribuido a que esos liderazgos se vayan a ir perdiendo porque, bueno, los costos de los logísticos y ahora también estos productos. Entonces, sí, la mejor alternativa de repente sería que se dé facilidades para la inversión en el guano nacional. Claro. Porque, obviamente, es como lo que dice la economía, ¿no? Hay que buscar productos sustitutos para poder llegar a tener un verdadero... ¿Tenemos suficiente guano, Víctor? Bueno, no han sido explotados durante mucho tiempo, así que hay oportunidades que pueden darse y obviamente incentivando la inversión, ¿no? Está clarísimo. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Economía para Todos. Víctor Vallena, coordinador del Observatorio de Comercio Exterior de Economía de la UPC, estuvo con nosotros analizando esta situación complicadísima, la crisis de los fertilizantes y varias semanas las que se nos vienen. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Economía para Todos.